Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi enorme gratitud a todo el pueblo de Argentina y naturalmente de manera muy particular al presidente Javier Milei por la inspiración que ha significado para los liberales alrededor del mundo y sumamente honrado de poder compartir este espacio con amigas de tantos años como mi hermana de lucha María Corina y naturalmente Rosa María, a quien no tuve el privilegio de conocer en persona a su padre, de manera remota, pude estar en comunicación por varios lados y cada vez que comparto espacio con Rosa María, no puedo dejar de decir lo orgulloso que estaría tu padre, Rosa María, por la forma en que has continuado su legado. Y mi punto de partida de reflexión, precisamente, más allá de las extraordinarias palabras de Alejandro, a quien agradezco también, es que la lucha de la libertad no es una lucha que está encapsulada en un solo país. Cuando un hombre o una mujer de nuestro continente y del mundo sufre tiranía y sufre represión, el mundo en general no está libre. En otras palabras, la violación de los derechos fundamentales de una persona son también los derechos de la violación de la humanidad en su conjunto, porque la tendencia natural del ser humano es hacia su dignidad individual, es hacia su libertad y no puede existir naturalmente respeto a los derechos humanos en sentido colectivo cuando la dignidad individual está violada. Hablar del caso de Nicaragua, un país de menos de 7 millones de habitantes, ubicado en Centroamérica, una nación geográficamente pequeña, como decía Rubén Darío, gran admirador de Argentina, una nación que si es pequeña la soñamos grande, no es hablar de un caso aislado. Quiero hablar rápidamente en estos pocos minutos que tengo de Nicaragua como un estudio de caso, un país que sufrió una dictadura de más de 4 décadas. Llegó un grupo autodenominado revolucionario que implementó un sistema aún peor que el régimen militar previo, la dictadura sandinista, y luego de 16 años de esfuerzo de transición democrática, el sandinismo llega al poder nuevamente, con todas las artimañas que nos podemos imaginar. Pero la pregunta es, ¿cómo un pueblo que había perdido a más del 4% de su población en una guerra civil, como un pueblo que sufrió una dictadura marxista en los años 80, en donde se anuló la propiedad privada, el derecho al libre comercio, mi propia familia sufrió expropiaciones, cárcel y muerte durante los años 80, como un pueblo que transitó por el desierto del marxismo vuelve a caer en los tentáculos de ese régimen perverso. Y lo que le ha pasado a Nicaragua no es exclusivo de los países con bajas tasas educativas, no es exclusivo de los países pobres. Por eso inicié estas palabras expresando admiración por Argentina, una nación que ha sido faro de intelectualidad y de cultura para América Latina y que estuvo al borde precisamente de que colapsaran sus libertades. Hemos visto de que la lucha por la libertad en Argentina ha sido de gran inspiración para el resto de América Latina, porque la pregunta que los nicaragüenses, que los venezolanos, que los cubanos, que las personas de Bolivia se han preguntado es si la libertad se pierde en Argentina, que ha sido una de las naciones más desarrolladas del continente. ¿Qué esperanza hay para otras naciones de América Latina que también están enfrentando el fantasma de la tiranía y del marxismo? En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega llegó al poder nuevamente en el año 2007 y la primera reflexión de ese regreso al poder es que hubo una transición democrática incompleta, que negoció, por ejemplo, los derechos de propiedad a cambio de una reconciliación, que no se hizo un total control civil democrático de las Fuerzas Armadas a cambio de la reconciliación, que no se hizo un proceso de justicia contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad a cambio de la reconciliación. En otras palabras, la reconciliación y la justicia social fueron utilizadas como excusa para dejar sembrado el germen de la tiranía que nuevamente se apoderó de Nicaragua. Y yo creo que esta es una lección para todos los países del mundo. La lucha de la libertad debe ser inequívoca, sin concesiones y sin complejos. La libertad no puede ser negociable. Y naturalmente eso no implica de que los liberales no tenemos, todo lo contrario,
más bien tenemos una tradición de tolerancia, no quiere decir que no tenemos la apertura para el diálogo ni la apertura para construir alianzas. Por supuesto que sí, pero alianzas con quienes comparten las ideas fundamentales de la libertad. En el 2018 el pueblo nicaragüense, harto de abusos constantes, salió masivamente a las calles y en poco menos de 50 días el régimen asesinó a más de 350 personas, 55 de ellos estudiantes universitarios, algunos menores de edad, asesinó a periodistas, encarceló a casi 2.000 personas, y algún grupo de opositores consideramos que era importante lanzar en medio de ese contexto un proceso de elecciones primarias para demostrar nuestro compromiso con una salida no violenta. Ortega encarceló a todos los precandidatos en la elección primaria, nos mantuvo en situaciones extremadamente inhumanas. En mi caso, yo aún no me siento preparado para hablar públicamente de una situación tan perversa, porque no le quiero dar al régimen tampoco la ventaja de que sientan que nos vemos como víctimas. No es así. No nos han derrotado, a pesar de que nos han quitado la nacionalidad. En este caso, yo he decidido no adoptar ninguna otra nacionalidad y mi condición de apatridia no me permite estar con ustedes, pero no han logrado derrotar nuestro compromiso con la libertad. Nos seguimos organizando, seguimos trabajando fuertemente por lograr esa transición. Y antes de despedirme, quisiera dejar con ustedes dos conceptos que en el caso de nuestra experiencia son fundamentales. El primero es lo que yo he denominado el conformismo democrático. ¿Qué quiere decir ese concepto en términos muy sencillos? Básicamente, la actitud típica de los políticos tradicionales en las transiciones democráticas de no ir a la profundidad de las reformas. Ese conformismo, esa mediocridad de transición democrática ha hecho de que el mundo hoy tenga una ola de 18 años consecutivos de retroceso democrático. Estamos viviendo la ola más grave en los últimos 20 años de retroceso democrático por ese conformismo de procesos de transición que, teniendo todas las oportunidades para hacer reformas de fondo, se han quedado a medio camino en esas reformas para hacerle concesiones al colectivismo, para hacerle concesiones al populismo y para no consolidar una libertad de largo plazo. El segundo concepto es el ecosistema de dictadores. Las dictaduras, como lo ha recordado María Corina, sin lugar a duda trabajan juntos. La cabeza de la serpiente de este esquema dictatorial en América Latina está en Cuba. La Habana funciona como una base de espionaje, como una base de contrainteligencia para debilitar el resto de las instituciones democráticas de América Latina. Mi invitación es que la solución al conformismo democrático es la valentía liberal, recuperar las virtudes cívicas de la libertad. Y el antídoto para el ecosistema de dictadores es un ecosistema de demócratas. Es decir, que donde esté la lucha por la libertad en Brasil, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, tenemos que estar todos. Esta no es una lucha aislada. Y de ahí mi profunda gratitud a Keito, a Fundación Libertad y Progreso, también a la nación argentina que se ha ofrecido bajo este nuevo gobierno democrático como un safe haven, como un espacio para que los demócratas del mundo podamos nutrirnos de esas ideas y de inspiración. Mi profunda gratitud en nombre de mi familia, en nombre de mi esposa Berta, recordar también de que los presos políticos de Nicaragua están anhelando su libertad y que tenemos que sumar voces para que esas más de 150 personas que aún están secuestradas en Nicaragua, que las más de 500 personas que fueron asesinadas extrajudicialmente por Ortega puedan ser llevadas a la justicia. En Argentina se lleva a cabo un juicio precisamente contra Ortega de enormes implicaciones morales y nosotros estamos seguros que ese será un primer paso para un camino que, aunque largo y angosto, es el único camino digno para todo ser humano, que es el camino de la libertad. Nuevamente, mi gratitud, mi agradecimiento, mi pesar de no estar con ustedes, pero en espíritu, en corazón, con las ideas de la libertad, caminando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Félix.